Hola mi gente, bendiciones. Bueno, pues seguimos. Este capítulo en concreto son las proteínas, ¿vale? El capítulo anterior era los carbohidratos, cómo se sintetizan, qué ocurre cuando vienen a nuestro cuerpo, qué función tienen y demás. Esta vez las proteínas. Así que vámonos. Las proteínas son moléculas grandes que están formadas por aminoácidos, ¿vale? Están los esenciales y los no esenciales, ¿vale? Entonces, en el cuerpo van a ejercer diferentes funciones. Por ejemplo, la función estructural, como siempre digo, ¿vale? Al final forman tejidos, ¿vale? Músculos, huesos, tendones, ligamentos, todo está formado del 90% por proteínas, ¿vale? También las proteínas tienen una función de regulación. Al final, las enzimas que circulan por la sangre y las hormonas, que también sintetizan tejidos y demás, se comunican con otros tejidos y, en fin, obedecen la orden. Tiene una función reguladora, ¿vale? A base de proteínas también. Como las hormonas en sí. También el transporte de la sangre, los transportadores y todo esto también son los anticuerpos, los que nos ayudan a defendernos a agentes patógenos y tal. Todo ello está formado por proteínas, ¿vale? Por ello tiene una función reparadora y demás. Hay una función también que predomina menos, que es secundaria en la proteína, pero es energética también, ¿vale? Las proteínas pueden proporcionar energía también, aunque sabéis que la fuente esencial de energía es el carbohidrato, pero el cuerpo está muy preparado. Puede sintetizar aminoácidos perfectamente, ¿vale? Los aminoácidos también son imprescindibles para el buen funcionamiento del metabolismo energético, ¿vale? En este caso. Los aminoácidos, las proteínas, tienen una función muy relevante en el cuerpo, ¿vale? ¿En qué alimentos vamos a hallar o vamos a encontrar las proteínas? Pues básicamente en las carnes. La carne sería la primera idea que nos viene a la cabeza cuando hablamos de proteínas. La carne, ¿vale? Básicamente tanto en carne blanca, el pollo, el pavo, el conejo, incluso el cerdo, como carne roja, la ternera y otros y demás, encontramos proteínas. A ver, en una concentración bastante elevada, ¿vale? Un 20% del peso de la carne estará formado por proteínas, ¿vale? Eso es el peso en crudo. Una vez se cuece el alimento, pues la mayoría de cocciones de carne van a hacer que esa carne pierda agua, ¿vale? Entonces, la plancha, hacer una carne a la plancha, esa agua pues pierde peso, ¿vale? Pierde peso porque pierde agua. Por tanto, la concentración de esos nutrientes aumenta, ¿vale? Aumenta en proporción o la concentración en sí de proteína pues puede ser un 30% ya, ¿vale? En relación al resto de nutrientes, pues a ver, carbohidratos la verdad es que no tienen las carnes. Lo que sí tienen es una proporción de grasas, ¿vale? Las carnes blancas son más bajitas en grasas y la carne roja, dependiendo de qué cantidad de carne, pues la carne roja es más grasa, ¿vale? Con respecto a minerales y todo esto, pues son ricas en potasio, en fósforo, en hierro y en zinc. El hierro y el zinc y el potasio son nutrientes clave, son muy muy importantes, son micronutrientes. Y luego las vitaminas del grupo B también están presentes en la carne, ¿vale? En gente que no consume carne, en gente que quiere hacer dieta sin carne, pues a corto o largo plazo pues irán un poquito escasas en hierro y en zinc, ¿vale? Esto lo tenéis que saber. Las anemias, en fin, todo esto lo provoca pues la falta de este tipo de micronutrientes que están en la carne, ¿vale? Las carnes, además de poseer cantidades de proteína importante, la proteína de esa carne es muy rica en aminoácidos, ¿vale? Esenciales, aminoácidos esenciales. Por eso se considera que son proteínas de alto valor biológico, ¿vale? Una proteína de alto valor biológico es aquella que tiene una cantidad elevada de aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar a partir de otros, ¿vale? O sea, son esenciales, no los puede fabricar, por tanto tiene que consumirlos, ¿vale? Las consideraciones positivas, ¿no?, del consumo de carne: esa riqueza de proteínas de alto valor biológico y además de micronutrientes clave como el zinc, el hierro y entre otros, ¿vale? Hay alguna serie de aspectos negativos, ¿vale?, en el consumo de carne que debemos conocer.
El consumo elevado de carnes rojas, sobre todo la carne roja procesada, aquí estamos hablando de salchichas, embutidos, hamburguesas, bien, pues el elevado consumo de ese tipo de carnes rojas procesadas se asocia a mayor riesgo de accidente cardiovascular y mayor riesgo de cáncer colon rectal. Por tanto, es algo a tener en cuenta, ¿vale? Una alimentación saludable debería de alejarse del consumo de carne roja procesada, ¿vale? Además, las carnes contienen colesterol. Y ya sabemos que, el colesterol es imprescindible e importante para la salud, pero en grandes cantidades ya sabéis que el colesterol en mucha cantidad pues asocia a daño arterial, a una estrechez de las arterias y, en fin, más probabilidad de que haya trombos y tipos de enfermedades, ¿no? Vemos en este caso pues cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Hay cosas positivas y otras no tan positivas. Otra de las fuentes muy interesantes de proteína son el pescado y el marisco, ¿vale? En grasa, el pescado blanco sobre todo es más bajo en grasa. El pescado azul, pues bueno, niveles de grasa relativamente bajos en ambos, ¿vale? Además, es una grasa que vemos que es rica en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que ya hemos oído eso mucho, que se asocia a mejoras a nivel cardiovascular y metabolismo, ¿vale? En cuanto a micronutrientes, en lo que es vitaminas, contiene hierro, calcio, potasio, contiene yodo, ¿vale? Cuidado con las cantidades aquí, que también es interesante, pero en mucha cantidad no conviene y en menor cantidad, pues, en fin, hay que tener también ahí un equilibrio, ¿vale? Es importante saber también que el pescado contiene vitamina D, ¿vale? Pocas fuentes alimenticias llevan este tipo de vitamina en estas cantidades, así que es importante que consumamos pescado, ¿vale? Bien, por pescado blanco, el que tiene menos nivel de grasa, hablaríamos de lo que es la merluza, el rape, la lubina. Como pescado azul, pues la sardina, salmón, la caballa, ¿vale? Son proteínas las del pescado y las del marisco también, de una ventaja de un alto valor biológico porque tienen una digestibilidad sencillita, ¿vale? Entre el marisco, los moluscos bivalvos, que son los mejillones, las navajas, las almejas, contienen mucho hierro, ¿vale? De hecho, son la fuente alimentaria más rica en hierro que conocemos. Aparte es un hierro que es muy disponible. La única pega que tendríamos así, entre comillas, no es el propio pescado en sí, sino en los niveles de metales pesados que algunos de estos pescados suelen tener. Sobre todo los pescados, los peces de vida larga, ¿vale? Los peces depredadores, que son el atún, el atún, el pez espada, el tiburón, ¿vale? Son estos peces que viven más tiempo. Suelen acumular, pues a lo largo de su larga vida, suelen acumular muchos metales pesados como el mercurio. A las embarazadas y a los niños pues se les aconseja el consumo elevado de mercurio, por eso, bueno, hay que tener también equilibrio. Pero bueno, a pesar de esto que os he dicho del mercurio, el balance de lo positivo de tomar pescado es muchísimo más mayor, ¿vale? Es decir, es muchísimo, la balanza está muy inclinada a que hay que comer pescado, ¿vale? Entonces tiene muchísimos beneficios, ¿vale? A nivel nutricional. Yo os diría que consumierais aquellos que son blancos, ¿vale? Y de los azules, pues aquellos que son de vida corta. Estamos hablando de la caballa, de la sardina, mejor que por ejemplo el atún, el bonito o el pez espada. Una tercera fuente de alimentos ricos en proteína, muy interesante, los huevos. Siempre os los pongo en el desayuno, toda la que ha entrenado conmigo, porque tienen un porcentaje de proteína más bajo que la carne o el pescado, un 12, un 13% del peso del huevo es proteína, el resto es agua. Es un alimento mixto, ¿vale? Lleva tanto proteína como grasas. La parte de la clara del huevo, la parte transparente, es la que tiene
únicamente proteína, no tiene grasa, ¿vale? Pero lo que es el huevo en su totalidad, la clara, la yema, pues tiene un mix de proteínas y grasas. Luego es que la parte de la yema tiene una peculiaridad y es que es una fuente de vitaminas muy grande, ¿vale? Vitamina A, vitamina D, vitamina E y luego también vitaminas de grupo B y de minerales. Tiene hierro, tiene magnesio. Es un alimento muy completo a nivel de micronutrientes y a nivel macronutrientes, proteínas y grasas y tal, de alto valor biológico. Y durante muchos años se les tuvo un poquito de miedo al huevo por los niveles de colesterol, ¿vale? Se sabe que lo que empeora lo que es el tema del colesterol y las cifras de colesterol no es tanto el consumo de alimentos que obtenga colesterol, sino el consumo de, por ejemplo, grasas, ¿vale? Grasas trans, un exceso de grasas saturadas o un exceso de grasa poliinsaturada, ¿vale? O un exceso de azúcares directamente, ¿vale? O de exceso calórico, más que no el consumo de colesterol. Por tanto, hoy en día ese recelo que se tenía con el huevo no existe, ¿vale? Por eso yo siempre os digo que comáis huevos sin miedo, ¿vale? Es un alimento seguro y saludable. No debería restringirse su consumo, salvo quizá a gente diabética, ¿vale? Que podría haber una correlación así entre el consumo de huevos y problemas. Pero no. Eso es. No hay un estudio ahí que esté totalmente desarrollado, ¿vale? Yo lo digo así para que tengáis cuidado a la hora de hacer alguna dieta a gente pues que tenga diabetes, ¿vale? Lo podéis recomendar con perfecta normalidad, pero si la persona es diabética, pues lo regulamos, ¿no? A 1 o 2 huevos al día, como mucho, ¿vale? Eso sí, nunca se tienen que comer, ya lo sabéis, nunca se tiene que comer crudos, ¿vale? Siempre se tienen que comer cocinados o cocidos, pero jamás crudos. Otro alimento que contiene proteínas son los lácteos, ¿vale? Los lácteos tienen una composición mixta, ¿vale? En el sentido de que tienen carbohidrato como proteína, ¿vale? Como grasas. En el caso de la leche, por ejemplo, estamos hablando de que tienen un 4 o 5% de carbohidrato, un 3% de proteína y solo un 3% de grasa o algo más. Una leche desnatada pues tendrá menos, ¿vale? En cuanto a micronutrientes, pues es muy rico en minerales como en vitaminas, ¿vale? La grasa de la leche encontramos vitaminas liposolubles como la A, como la B, pero los lácteos no azucarados, es decir, todos los lácteos azucarados se desaconsejan, ¿vale? Los lácteos como natillas, yogures de sabores, se desaconseja su consumo. La proteína de los lácteos es una parte suero y hay otra parte que es caseína, ¿vale? La caseína es la más importante y además se utiliza en suplementos deportivos. Habéis oído, ¿no? El tema de caseína. Esa caseína es la que forma la proteína del queso. Los quesos maduros o muy maduros van sudando el suero y se quedaría con la proteína que es la caseína, ¿vale? Y lo que es la leche, pues tiene tanto suero como caseína, ¿vale? Hay que decir que actualmente existe cierto recelo sobre el consumo de lácteos. Hay buena parte de la población que no quiere consumir lácteos y prefiere consumir bebidas vegetales. La leche de avena, la leche de arroz, de almendra, de soja, bueno, todo eso, ¿no? Estas bebidas, aunque se parecen a la leche, parecen leche visualmente, pero no son lo mismo que la leche. Entonces, no se les puede llamar leche de soja, leche de avena, sino que son preparados, ¿no? Preparados nutricionalmente no son tan ricas como la leche, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los efectos de los lácteos sobre la salud, podemos decir que el consumo moderado de lácteos no azucarados, la leche, el yogur, el kéfir, por moderado pues hablaríamos de unas 2 raciones al día, se asocia a beneficios, ¿vale? A beneficios nutricionales,
densidad ósea, tensión arterial, la función inmunológica. Aquí puede ser beneficio, ¿vale? Unas 2 piezas al día de lácteos no azucarados, pues nos puede dar bastantes beneficios nutricionalmente en nuestro cuerpo. Entonces, un consumo moderado puede tener beneficios para la salud, pero un consumo excesivo, pues como casi todos los alimentos, tiene un efecto más bien negativo para la salud, ¿vale? Por tanto, se recomienda un consumo de lácteos moderado, ¿vale? Son unas 2 piezas al día. Otro de los grupos alimentarios que contienen proteínas, una buena proporción, son las legumbres. Las legumbres son ricas en carbohidratos y ricas en proteínas también. Bastante pobres en grasas, como ya decíamos. Eso sí, la proteína de la legumbre es una proteína de origen vegetal y generalmente tiene un valor biológico medio. Por tanto, como os decía, el tema de las legumbres pues es un superalimento, ¿no? Aporta carbohidratos, como decíamos, lo bueno del carbohidrato, y en el tema de las proteínas pues también es muy interesante. Otra de las fuentes importantes de proteínas son los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos tienen una cantidad de grasa muy importante, más o menos la mitad del peso del fruto seco está formado por grasa, pero también contienen una gran cantidad de proteína. El 20% del peso de un fruto seco es proteína, ¿vale? Entonces es relevante. Una pequeña cantidad de carbohidrato y una gran cantidad de proteína. Y en micronutrientes y en vitaminas también son muy ricos, ¿vale? Sobre todo en minerales, magnesio, hierro, calcio, zinc, potasio. Una grandísima fuente de minerales son los frutos secos. La única consideración del fruto seco es que en las cantidades pues nos puede aportar bastantes calorías, ¿vale? Hay que moderar su consumo como en todos los alimentos, pero sí que es verdad que una gran cantidad de frutos secos contiene gran cantidad de calorías. Son muy calóricos. También algo bueno de los frutos secos es que se ha probado que en gente obesa que ha perdido peso, cuando consume fruto seco es más improbable que vuelva a coger el peso, ¿vale? Vuelva a coger de nuevo el peso. ¿Por qué? Esto es porque es muy saciante, ¿vale? El fruto seco en sí pues es saciante, la digestión es un poco más lenta y si el estómago está ocupado pues no produce grelina, que es la hormona que hay te da esa sensación de saciedad, ¿vale? El fruto seco es muy saciante, tiene fibra, contiene proteína y contiene grasa, y esos 3 elementos van a hacer que la digestión sea un poco más lenta, ¿vale? A nivel gástrico hará que si el estómago está ocupado, trabajando, pues no produzca grelina, ¿vale? Que es ya sabéis que es la grelina es la sensación de hambre, ¿no? Es lo que produce la sensación de hambre. Entonces, al no tener esa sensación, al estar más saciado, pues el obeso que haya perdido peso, que haya logrado perder peso, va a ser interesante pues para evitar el rebote, ¿vale? El fruto seco. Por tanto, las proteínas de origen animal pues tienen las cosas buenas y cosas malas. Más cosas buenas, obvio. Son proteínas de alto valor biológico, ¿vale? Sin embargo, pues contienen más colesterol, más grasas, en fin, ahí hay un balance que hay que equilibrar, ¿vale? Como fuente de proteínas son geniales, pero sí que es verdad que en gran cantidad pues contienen grasa y colesterol y demás. Así que, como todo, equilibrio. En cuanto a la proteína de origen vegetal, hemos dicho que es una proteína de más bajo valor biológico. Hay que recordar que, como cosas positivas, los alimentos que contienen proteínas vegetales son alimentos sin colesterol, ¿vale? Suelen ser bajos en grasas, y si son altos en grasas, pues es una grasa saludable. Y contienen, pues eso, muy pocas. A nivel de salud son bastante interesantes. En el tema de cereales, pues contienen más proteína la soja. La soja es el cereal que contiene más proteína. Se ha visto que combinar diferentes fuentes de alimentos vegetales, lo que hacen los vegetarianos y veganos, podría mejorar el valor biológico de la proteína, ¿vale? Dado que ellos no comen carne. Entonces, el aminoácido que le pueda faltar en algún cereal se puede compensar por la mezcla con alguna legumbre, ¿vale? Porque, en fin, es buena mezcla
la persona que sea vegetariana o que no consuma carne, mezclar cereal y legumbre es muy buena idea, ¿vale? Un plato típico de la lenteja con arroz o la pasta con guisantes, por ejemplo, es buena opción para estas personas que no consumen carne, ¿vale? Para que estén completas, entre comillas, ¿vale? Lo normal sería que predominara la proteína vegetal en mayor cantidad que la animal, ¿vale? Lo que pasa que en personas que su objetivo es hipertrofia o están entrenando en musculación y todo eso, pues sí que se podría aumentar la ingesta de proteína animal, ¿vale? Esto sería lo ideal. Pero en una persona, bueno, normal, ¿no? Con un objetivo normal, mantenimiento y demás, lo ideal sería que haya más cantidad de proteína vegetal en su dieta que animal, ¿vale? Animal también tendría que haber, pero no en exceso. Alimentos que son buena fuente de proteínas. Ahí los tenéis en la pantalla. Bueno, carnes rojas, la mayoría de ellos. Carnes blancas, pues con menos grasa, ¿vale? Los lácteos, los huevos, las semillas y tal. Y también nos quedaría la opción de proteínas, ¿vale? A través de la suplementación, que están basados principalmente en la proteína de suero, ¿vale? Proteína del suero de la leche. Otras fuentes de proteínas lo encontraríamos pues en las gambas, en el pulpo, el calamar, la sepia, al final lo que es el marisco, ¿vale? También en embutidos como puede ser el sándwich de buena mañana, pollo, jamón, lomo embuchado, que os lo pongo mucho en las dietas también. Y bueno, tenéis diferentes opciones, ¿vale? Luego, buenas fuentes de proteínas vegetales. También aquí lo tenemos. Ricas en proteínas tenemos el seitán. Es proteína sin gluten, ¿vale? Cuidado. A la gente que es intolerante al gluten, pues ya sabéis lo que podéis recomendarle. El seitán, la quinoa, es con el trigo sarraceno, en fin. Y dentro de los frutos secos, pues ya sabéis, almendras, avellanas, nueces, anacardos, cacahuetes, ¿vale? Cuidado con las cantidades aquí, ¿vale? Combinaciones posibles, pues mira, algunos de las clásicas legumbres y con cereales, ¿vale? Guisantes con pasta, en fin. ¿Qué necesidades de proteínas tenemos al final del día? Las necesidades de proteínas, una persona que tiene buena actividad física y demás, pues como 1,5 gramos por kilo sería lo ideal, ¿vale? Luego ya, dependiendo del objetivo, pues ya aumentaríamos la dosis o en periodos de manutención o de mantenimiento, mejor dicho, pues igualaríamos así la dosis más o menos, ¿vale? Yo diría pues eso, un gramo, 1,5 gramos por ahí, y si es objetivo hipertrofia y tal, 2,5, incluso 3, ¿vale? Dependiendo del objetivo de la persona, aumentaríamos o disminuiríamos la cantidad. Para un hombre de 80 kilos que haga musculación, significaría 80 multiplicado por 2, es decir, unos 160 gramos de proteínas totales a lo largo del día, ¿vale? El exceso de proteína, pues tampoco es bueno, ¿vale? Todo en exceso es malo, es cierto, pero aunque la proteína tiene muchísimos buenos efectos a nuestra salud, pero todo en exceso es malo, ¿vale? El exceso de proteína sobrecarga las funciones hepáticas y renales, ¿vale? Nos puede dañar el hígado y demás. La formación de tejido graso no es su función, pero puede pasar. Os estoy hablando de un exceso muy grande, ¿vale? Y bueno, el incremento de ácido úrico, ¿vale? Esto lo fomenta y castiga las articulaciones, ¿vale? Eso es lo que pasaría en un exceso de proteína que no se suele ver, no es habitual, ¿vale? Pero sí que una carencia de proteína, pues también nos puede hacer tener problemas, ¿vale? Se asocia a pérdida de masa muscular y de tono, la disminución del rendimiento, ¿vale? Fuerza, resistencia y flexibilidad, y disminución del metabolismo basal. Las proteínas es el macronutriente que más gasto energético va a provocar por digestión. Es decir, si reduces el consumo de proteínas, va a ir más lento tu metabolismo basal, ¿vale? Bien, en dietas hipocalóricas, es decir, en dietas de bajar peso, incluso en definición, ¿vale? Cuando quieres bajar el peso, pero quieres mantener tu masa muscular,
hay que ingerir proteínas, ¿vale? Es muy importante la ingesta de proteínas, ¿vale? Una persona que quiera proteger su masa muscular tiene que aumentar la ingesta de proteínas, pero también tiene que comer carbohidratos. Para tener ese equilibrio y ese balance en un periodo de definición que no es nada fácil, en el periodo de definición quieres bajar peso, pero quieres mantener tu masa muscular, ¿vale? Entonces, tenemos que comer bien de proteínas, sí, pero también el carbohidrato, ¿vale? El carbohidrato tampoco se puede bajar porque si no obtenemos la energía de ese carbohidrato lo vamos a tener que obtener de las proteínas y ya sabéis que el glucógeno del músculo no lo cede, en fin, tenemos que comer de ambos, ¿vale? Tenemos ahí como demonizados los carbohidratos y el periodo de definición, que es uno de los más difíciles, ¿vale? Porque es bajar peso, subir peso suele ser hipertrofia o querer muscular, ¿vale? Lo que pasa que la definición en sí es bajar, pero con mucho cuidado, intentando mantener tu etapa de volumen. Entonces ahí sí que tenemos que aumentar los carbohidratos y aumentar las proteínas, ¿vale? Bien, conclusiones. Se necesitan proteínas para el mantenimiento, sustitución y crecimiento de los tejidos corporales. El cuerpo también emplea proteínas para elaborar muchas enzimas y hormonas que regulan el metabolismo, mantienen el equilibrio hídrico y transportan nutrientes a las células. Los deportistas necesitan una ingesta proteica mayor que el resto de la población y se requieren proteínas adicionales para compensar el aumento de la degradación de proteínas durante los entrenamientos intensos, para reparar y recuperar los tejidos musculares después de cada entrenamiento.